Los que saben de estas cosas dicen que la fe es inalterable y que las devociones van cambiando. Antes se creía en el Niño de Praga y habían otros santos que llenaban la devoción de los creyentes. Hoy tenemos viejos y viejas creencias o devociones, viejos santos, viejas santas. Tenemos nuevos santos y nuevas santas. Se han sustituido algunos por otros porque esto va cambiando y uno no sabe por qué. Pero Santa Cruz es un lugar que tiene gente con mucha devoción, una devoción que parte de una fe en un Dios católico que va expresándose en distintas manifestaciones. Los que saben dicen también que la única fe que se ha mantenido inalterable aproximadamente por 200 años es la fe en la Virgen de Cotoca, porque la Virgen de Cotoca apareció, es una aparición. Las otras son devociones que se van dando en la medida en que el boca a boca, el milagro no comprobado pero creído, van haciendo que una virgen o un santo tengan un mayor número de devotos. Y esto ha sido así a través de la historia. Nosotros como productora hemos pretendido hacer un programa que comienza hoy, un ciclo de programas que los vamos a conversar con Carlos Sirvián, que se llama La devoción urbana, o en qué creemos los cruceños, en qué creemos los citadinos, por qué hay vírgenes que van de casa en casa y tienen a lo mejor menos público, pero mucha más fidelidad de un cierto número de personas. ¿Cómo es este asunto de San Lorenzo? ¿Cómo es lo de San Andrés? O de los otros santos que han concitado la atención de los que creen. Los santos del Divino Niño, la Virgen de Cotoca, algunos otros que vamos a ir recorriendo en este programa. Creo que este es un programa que debía hacerse en algún momento en Santa Cruz. Con Carlos Sirvián vamos a ver incluso cómo llegaron y anécdotas sobre una buena cantidad de santos, es decir, anécdotas acerca de las devociones. El cómo llegó la religión católica a Santa Cruz es más o menos como decir cuándo llegaron los españoles a Santa Cruz. Don Ñuflo de Chávez llegó con un sacerdote católico. ¿Qué pasó entre las diversas agrupaciones de la Iglesia Católica en las diversas fe? ¿Por qué los jesuitas se fueron a la Chiquitanía? ¿Por qué se queda otro grupo que no es jesuita? Todo eso lo vamos a ir conversando con Carlos Sirvián. Creo que, reitero,
este es un programa que tenía que hacerse. Es un programa que busca, una vez más, descubrir lo que tenemos adentro, lo que no hemos escarbado, lo que no hemos mirado. Esta es una invitación a que ustedes se queden a mirar en qué creemos los cruceños o la devoción urbana. Muchas gracias por estar ahí. Comenzamos. ¿Es correcto decir que la fe católica llega a Santa Cruz con Don Ñuflo Chávez? Sí, es correcto, porque se entiende como la génesis de la comunidad cruceña el 26 de febrero de 1561, cuando llega este contingente de españoles a la cabeza de Don Ñuflo de Chávez y deciden fundar la ciudad de Santa Cruz de la Sierra La Vieja, a orillas del arroyo Sutós y al pie de la serranía del Riquío, a 2 kilómetros aproximadamente del actual San José de Chiquito, ¿no? Ahí se produce el encuentro de estos exploradores españoles con las etnias nativas de lo que hoy se conoce como el Oriente Boliviano, ¿no? Que eran innumerables también. Como vos sabés de que el término Chiquito y es un término posterior, digamos que es la unificación de varias, ¿no es verdad? Entonces, en ese primer instante se produce una simbiosis cultural y biológica, ¿no es verdad? Porque es bueno aclarar que los españoles no trajeron mujeres y por lo tanto se produce esa fusión inmediatamente, ¿no? Y en ese contingente viene un cura seglar, el padre no tenía congregación. Francisco Pérez, ajá, sí, eran del clero secular, no de orden regular, y ya posteriormente hablaremos de eso, sí, ¿no? Y a partir de ahí la cruz y la espada sientan presencia en lo que hoy es la comunidad cruceña. ¿Cuál es la iglesia o la congregación que tiene más importancia en el crecimiento de la cruz en la conquista? Ya, bueno, en honor, digamos, al mérito... Ahí hay una discusión, ¿no? No necesariamente. ¿Ah? En honor al mérito de los mercedarios, en la década del 70 la ciudad se funda en 1561 y en la década siguiente llegan los padres mercedarios, el Diego de Porres, que es nombrado vicario, ¿no es verdad? Ya estaban la iglesia sometida al patronato regio español, ¿no? Ya era una dependencia en realidad de la corona española, y es nombrado vicario y crea el primer templo en Santa Cruz. Ya. Está en un espacio de tiempo relativamente corto, 1571, 72 en los primeros 40 años de la ciudad de Santa Cruz. Claro, en ese lapso, ¿no? Porque es bueno que menciones eso para aclarar a los televidentes que la ciudad permanece en Chiquito entre 1561 y 1604 aproximadamente, ¿no? Un espacio de 40 y poquitos años. Entonces, Fray Diego de Porres, mercedario, llega con otros hermanos mercedarios y fundan el primer templo en realidad, ¿no? Pero la presencia es corta por una serie de circunstancias y Santa Cruz prácticamente se queda huérfana de la doctrina cristiana, ¿no? Por un espacio de tiempo hasta que llega el gobernador Lorenzo Suárez de Figueroa en la década siguiente y hace gestiones bastante prolongadas, hay que considerar las distancias, los tiempos, los ritmos, ¿no es verdad? Y solicita la presencia de padres jesuitas, ya, ¿no? Debemos saber... Ahí la importancia, la importancia de los jesuitas. Los padres jesuitas a partir de los 40 años de la llegada... Yo considero que llegan de manera tempranera, inclusive es muy conocido en el mundo, digamos, la presencia jesuítica en el Paraguay, con las célebres misiones paraguayas o guaraníes, ¿no? Sin embargo, acá llegan inclusive un par de años antes que al Paraguay, ¿no? Y a partir de ese momento es muy significativo en la historia cruceña, porque a partir de ahí van a gravitar de manera significativa en la cultura cruceña, ¿no? Tanto en la doctrina religiosa como en la expansión de la fe católica, así es, ¿no?
porque se entiende normalmente que la presencia jesuítica solo es en el proceso de evangelización de las etnias nativas, de chiquitos y de mojos. Es importante... Pero desde ese primer momento ellos empiezan ya a hegemonizar prácticamente. Es importante señalar lo que es la catequización y lo que es la evangelización. Claro, la evangelización... Que no es lo mismo. No, no es lo mismo, ¿no? Es la evangelización es generalmente a las personas que no profesan todavía la fe cristiana. Que era a los neófitos, a los indígenas, a las etnias originarias, y la catequización, digamos que en todo caso en las leyes de India o en la influencia en la iglesia era solo atribución de los padres seglares la catequización, y la parte de evangelización en los territorios originarios era para las órdenes regulares, ¿no? Llámese en otras áreas del continente, los dominicos, ¿no? Los agustinos, los franciscanos, y acá, digamos, los jesuitas, ¿no? ¿Por qué son tan importantes para vos? Vos siempre destacás el rol jesuita claro, porque la formación de la cultura cruceña. La orden jesuita demostró, estamos hablando de procesos consumados, ¿no? Porque, por ejemplo, a finales del siglo XIX, del siglo XVI, o sea, del 1500, en esa época, hubo un desánimo por la masiva presencia de funcionarios de la corona y un menor ingreso a América de padres, ¿no? Entonces los jesuitas fueron inclaudicables en su fe y en su acción, ¿no? Y fueron los que menos cedieron a las adversidades. Y concretamente creo que es una orden con una superior formación en todo caso, ¿no? Porque es una orden que emerge como consecuencia de la reforma, de la contrarreforma, por lo tanto la formación de ellos era, se nota a un nivel, son los soldados de Dios, ¿no? Claro. ¿Verdad? Entonces creo que para nosotros eso fue un privilegio, por cuanto la comunidad cruceña era bastante alejada, no habían riquezas metálicas, materiales, y por lo tanto no era muy apetecida por el clero seglar y por las otras órdenes en realidad, ¿no? Entonces estos misioneros deciden venir y son los que prácticamente, como te digo, van a hegemonizar la educación de los cruceños, la atención en su salud, porque también, por ejemplo, entre los tres primeros jesuitas que vinieron estaba el padre Martínez, Diego Martínez, que es entre su formación teológica además era médico y tenía otras especialidades, y el padre Diego Samaniego también tenía una formación bastante amplia, y el hermano Juan Sánchez, ¿no? Y ellos instalan su residencia, y como te dije anteriormente, la catequización, que es el reforzamiento de la fe de los ya evangelizados, ¿no es verdad? Era exclusividad de los seglares, pero en este caso se hace la excepción para que los jesuitas puedan administrar también los santos sacramentos, ¿no? Y a partir de ahí ellos van a hegemonizar la educación religiosa, la doctrina y la educación de leer, escribir y contar, que era lo básico en esa época en la primaria, ¿no? Aquí hay un elemento interesante. Uno tiene los jesuitas como si fuera una cuestión rural y no como si fuera una cuestión urbana. Claro, en el caso cruceño fue así, es una particularidad de nuestra cultura, y creo que fue un privilegio que hubiese sido así, ¿no es verdad? Por eso es que el pueblo cruceño tiene sus características también particulares como cultura en el aspecto de la... Esos 40 primeros años en la zona de Chiquito y en la traslación, ¿los jesuitas avanzan con la ciudad? Claro, los jesuitas a partir de ahí acompañan a la ciudad, a la comunidad criolla, que inclusive además de los temas religiosos, es bueno saber que también eran mediadores en las controversias internas de la comunidad, ¿no es verdad? Y ellos paulatinamente con el tiempo, porque por ejemplo las primeras entradas a Mojo se producen ya de manera concreta por los padres jesuitas de la segunda mitad del siguiente siglo, prácticamente casi 100 años después de su llegada. Entonces ellos van contribuyendo, digamos, a abrir el camino, ¿no es verdad? Lo mismo que en Chiquitos también. Ahora, cuando la ciudad se va viniendo para acá, ¿no es verdad? Ellos van acompañando, y cuando definitivamente San Lorenzo el Real se asienta aquí el 21 de mayo de 1595, ellos tienen el privilegio de que se les otorguen 3 solares. Los solares son lotes, en el caso cruceño, de 25 metros
cada cuadra tenía 4 solares, ¿no? Y se les otorga 3 en la acera oeste de la plaza, donde ellos instalan su residencia. Estamos hablando de lo que es la Universidad René Moreno. Claro, digamos, el edificio de la residencia es lo que hoy corresponde a los lotes del Cine Palace y de la Casa de la Cultura, y la capilla del colegio o de los jesuitas se instala donde está el edificio del rectorado. Se consagra a la Santísima Trinidad, ¿no es verdad? Porque como es una fecha móvil, el 21 de mayo de ese año, de 1595, coincide con la Santísima Trinidad y ellos la consagran, ese templo que pervivió de manera inalterable hasta la primera década del siglo XX, ¿no? Y era como una suerte de la parroquia de la gente del centro, ¿no es verdad? Porque la catedral, vos sabés, que estuvo bastante tiempo demolida. Ahora, aquí hay otra controversia. Vos estás diciendo, los jesuitas logran que le den 3 espacios o 3 lotes. 3 lotes, le den 3 lotes y hacen la iglesia. Sin embargo, hay quienes sostienen que la primera iglesia es la iglesia de los mercedarios, claro, que es la iglesia de la Merced. Ya. Claro, allá en Santa Cruz la Vieja evidentemente fue así, ya, ¿no es verdad? Porque el primer templo que se construye en la ciudad fue el templo que hizo el Fray Diego de Borges, ¿no? Mercedario. Ahora, aquí, como te digo, como ya había una ciudad preexistente y de allá se desprende San Lorenzo, entonces cuando se funda San Lorenzo definitivamente, o se refunda aquí en la punta de San Bartolomé, en la repartición de solares ese mismo día también se le otorga a los padres mercedarios a 2 cuadras de la esquina de la Casa de Gobierno, que es donde está la brigada parlamentaria, al poniente, ¿no? Que es donde está hoy y donde ahí instalaron su convento, ¿no? Es correcto decir que es la más antigua, la iglesia de la Merced, considerando que... desde la génesis de la comunidad cruceña, ¿no? Es la primera orden regular que se instaló y fue la primera que hizo templo en la ciudad, ¿no? Y luego ya con el tiempo se van desarrollando nuevos templos, ¿no? ¿Hasta qué año es tan fuerte la influencia jesuita? ¿O hasta qué siglo es tan fuerte? Bueno, hasta su expulsión, digamos, ¿no? Hasta 1767 en realidad. Fue muy sentida la salida de ellos porque se había acostumbrado la feligresía y la comunidad a la disciplina y a la forma de administrar, ¿no? ¿Por qué se da y a la educación también, ¿no? Bueno, son muchos factores que se mencionan, ¿no es cierto? Ajá. Desavenencias con la corona, celo y una serie de otras especulaciones que yo hasta ahora, digamos, no creo que es un conjunto de factores, ¿no es verdad? Ellos ya habían tenido inconvenientes, por ejemplo, de Paraguay. Acá fue una sola expulsión, sin embargo, claro, por ejemplo, en Paraguay creo que se contabilizan como 4, digamos, ¿no? Entonces, hay una serie de factores económicos, intrigas, en fin. Además era la iglesia de los pobres. Claro, y los Borbones, digamos, que en realidad intervinieron de manera mucho más directa dentro del patronato, que es la etapa que se llama el regalismo borbónico, ¿no? Que es una intervención mucho más directa. Salen los jesuitas y se van a lo que hoy se conoce como las misiones. Y se no, yo me refiero a la expulsión de 1767, la salida definitiva de ellos, ¿no es verdad? Ya. Pero las misiones de acá, de esta residencia, sale por ejemplo el padre Cipriano Barace y Marabán, salen de acá a ir a abrir y a fundar las primeras misiones de monjas, ¿no es verdad? ¿Cuándo? En 1680 y poquito más o menos, ¿no? Se funda Loreto, luego Trinidad. Cuando estás diciendo mojos, estamos hablando de que transitaron desde aquí al Beni. Claro, ellos sí ya habían venido, como te digo, ellos llegan de manera tempranera, ellos están en Santa Cruz desde 1586, ¿no es verdad? Y a partir de ahí, obviamente, van desarrollando diferentes actividades con las etnias originarias del entorno de la comunidad y van preparando el terreno para ese cometido final que se produce
casi 100 años después, ¿no es verdad? Y Chiquitos también alguna década posterior, ¿no? Pero además logran conectarse muy bien con... Claro, la gran virtud de los padres, digamos, a diferencia de otras órdenes, que lo primero que hacían, por ejemplo, los hermanos, los primeros que llegaron a la comunidad cruceña en el siglo XVI, allá en Santa Cruz la Vieja, lo primero que hacen es aprender las lenguas nativas. Y tienen la habilidad de interpretar las creencias locales animistas y sincretizarlas, digamos, con la fe cristiana, ¿no es verdad? Entonces, esa es una de las grandes virtudes, por ejemplo, de la orden, ¿no es cierto? Entonces, allanaban en gran medida el camino y por eso es que tenían un gran grado de efectividad en la evangelización, ¿no? Y después, como vos sabés, más que depender, digamos, de porcentajes y de toda esa cosa de los diezmos, ellos desarrollaban su propio sistema productivo, digamos, ¿no? Y es célebre, digamos. Si hay que mencionar uno de los grandes logros del cristianismo, justamente es las misiones jesuíticas, ¿no es verdad? Lo que desarrollaron en Paraguay y lo que desarrollaron acá, ¿no? Que tenemos el privilegio, bueno remarcar, de que nuestras misiones son las únicas del sistema, porque ellos misionaron entre las más conocidas, las del Paraguay, que son las más célebres por el tema del desarrollo económico y cultural, pero tuvieron mucha injerencia de los gobernadores y de la corona española, porque los tenían encima los centros de poder y había mucha disputa. Sí, digamos, lograron unos pluses económicos bastante significativos, lo que les permitió gran desarrollo material, además que tenían la enorme ventaja en lo económico, ¿no? De tener las vías fluviales y la salida al Río de la Plata. No así las nuestras, que estaban más aisladas, pero desarrollaron, creo yo, más la utopía, porque tuvieron menos injerencia de los centros de poder, ¿no? La prueba está de que, como te decía, al margen de las del Paraguay, tenemos la de Chiquitos, Mojo, en Perú las del Maynas, ¿no? Que es la zona de, ahí ahora una exmisión es lo que hoy es la capital del departamento de Loreto, de la ciudad de Iquito, ¿no? Y otras que desaparecieron, prácticamente no quedó ninguna, ¿no? A la salida, lo mismo que en Paraguay, ¿no? En Paraguay no quedó, las famosas ruinas, se disgregaron, digamos, y solo quedaron como ruinas, ¿no? Que es bueno también mencionar que ya habían alcanzado ese estagio material de las iglesias de piedra, pero que la mayoría tampoco fueron concluidas, porque la expulsión se produce cuando estaban construyéndose los templos, en lo que hoy, el área que abarca es lo que hoy es gran parte del estado de Río Grande do Sul, de Brasil, la provincia de Misiones, Corrientes y el sur de la República del Paraguay. Y las del Meta, de Colombia, y las del Orinoco de Venezuela, no hay vestigio en ninguno de los casos. Las únicas que siguen celebrando misa ininterrumpidamente, aunque no hayan habido curas en algún tiempo en el pasado, ¿no es verdad? Aún sin cura. Aún sin cura, son las nuestras, ¿no es verdad? Las de Mojo y Chiquitos. Lamentablemente las de Mojo perdieron gran parte de su patrimonio material, porque quedaron más vulnerables al ingreso de gente foránea durante el periodo de la Goma principalmente. No así las de Chiquitos, que en gran medida se preservaron, no solo por el celo de las culturas locales, sino más bien por el aislamiento, digamos, ¿no? Que fueron menos vulnerables porque también gran parte de las del Beni se comenta de que había las creencias, la leyenda, que los jesuitas guardaban este tesoro en las paredes, sí, y esas fueron justificaciones, digamos, para ir tumbando, ¿no? Porque es una pena, digamos, porque de acuerdo a relatos, a crónicas, que son escasas, si bien son escasas, pero se menciona que fueron esplendorosas. Dice Alcides d'Orbigny, que es un bonito relato, era la mejor, dice, inclusive que las mejores de Chiquitos, ¿no? Era una misión de gran ordenamiento y productividad. Este asunto del penoso que se haya perdido. Este asunto del tallado de la madera para la edificación. Claro, ellos desarrollaron el arte, pues. Ajá. Era una cuestión artística y de fe. Artística, sí. ¿Cuándo llega la música? Bueno, la música llega con los primeros padres jesuitas, ¿no? Con los primeros padres jesuitas, porque ellos tenían múltiples. Ahora, ya el desarrollo, obviamente, se dan mucho más las condiciones, porque dentro de las mismas leyes de India, digamos, las misiones tenían unos reglamentos donde inclusive los criollos no podían entrar por mucho tiempo, ¿no? Si bien estaban bajo la tutela, o sea, bajo el poder español, ¿no es verdad?
no eran independientes, eran autónomas, pero de cualquier manera estaban sometidas a las leyes de India, ¿no es verdad? Cuando vos me decís no podían entrar los criollos, exactamente estás diciendo... Claro, para que ellos pudiesen desarrollar las misiones Ajá. de evangelización y todo lo que contenían los estipulados de las leyes de India, contemplaba ese aspecto, ¿no? ¿Hasta qué año solo fueron sacerdotes españoles? ¿Cuándo tenés referencia, si es que la tenés, de cuándo logran que haya un religioso criollo? En el siglo XVIII se produce. Ya en el eso. 18. Sí, en el siglo XVIII, porque ahí se permite ya la presencia de curas criollos en las órdenes religiosas, ¿no es verdad? Y es un jesuita, por supuesto. No, que yo sepa, jesuita no. No. Hasta el momento de la expulsión no había ningún jesuita criollo. La expulsión, ¿qué consecuencias trajo? Bueno, son sustituidos por padres seglares sin el mismo nivel de formación, Sin la misma mística. sin la misma mística, sin el mismo nivel. Es decir, lo sacan a todos. ¿no? Lo sacan a todos, ¿no? Entonces Rompe la iglesia. En el caso nuestro, como con que España. se mantiene la gran ventaja que tuvieron, por eso no se diluyeron, no se dispersaron. Si bien hubieron abusos, hubieron una serie de enajenaciones, también se trastocaron valores ya, porque inclusive la presencia jesuita no es demasiado prolongada en cuanto a las misiones. Sí. Aquí en la parte urbana, en la ciudad capital, están por espacio de casi 200 años, ¿no es verdad? Pero Sí, allá claro. fueron creo que 70 aproximadamente, ¿no? Pero en ese tiempo consolidan, digamos, un estilo de vida y una forma de ver la vida. Y obviamente que hay trastornos, ¿no? La productividad disminuye, se enajenan bienes, pero en líneas generales se mantienen las tradiciones y la cultura en sí hasta nuestros días, ¿no es verdad? Por eso que había un El tan contrabando, alto. los abusos, Sí, se por toma eso- mucho indígena para como mano de obra en las haciendas. Claro, por supuesto. Pero te digo, es por eso que hay tanto nivel de alfabetos. Claro, yo pienso que en es Santa Cruz, y gravitante. sobre todo en la ciudad de Santa Eso ha Cruz. sido determinante, la presencia de los padres, porque ellos, como te digo, ¿no? La presencia de ellos fue tanto en la catequización como en la evangelización, ¿no es verdad? Y no se limitaron solo al área urbana, sino también al área rural, ¿no es verdad? Entonces, por eso es que es más homogéneo culturalmente nuestro departamento y nuestra región, ¿no es verdad? Y como te digo, ¿no? Ellos desde un primer momento se hicieron cargo de leer, escribir y contar, ¿no? Además, obviamente, para la gente ya, que era bastante selectivo. De cualquier manera, la educación en la época colonial estaba muy influida por la religión, ¿no es verdad? En la parte de filosofía y teología, ya para los pertenecientes a la clase dominante. La primera iglesia que hace esta diferenciación era una iglesia de la gente del centro, la gente pudiente. La gente no pudiente, el pueblo, digamos, ¿dónde iba? ¿A qué iglesia iba? Porque ya tenían fe. ¿En qué época? En la época de los primeros tiempos, En los primeros tiempos de la ciudad. En la iglesia que estaba donde está la Universidad Gabriel René Moreno. Bueno, esa era la gente del centro de la propia Claro. ciudad, tampoco no era, y también no habían grandes diferencias económicas, ¿no? Tampoco, ¿verdad? claro. Hacia finales del siglo XVIII ya se crea lo que hoy se conoce como Jesús Nazareno, digamos, como cementerio de pobres, Ya. ¿no? Y como capilla del cementerio, ¿no? Y la Merced, digamos, también acogía a la gente un poquito más periférica, pero Sí. la de la Santísima Trinidad, digamos, como que era de la gente Era del entorno más céntrico, ¿no es Sí, verdad? sí. De la gente bien, Más o menos. que era el que vivía en el centro. Claro. Que no tenía mucha diferencia con el otro, pero finalmente Así es, estaba ahí. así es. Ajá. Y luego ya, ya para el siglo XIX ya se funda San Andrés, San que Andrés. gravita el padre José Andrés de Salvatierra, el Ujú. prócer de la independencia, y luego
comprada por los vecinos, porque él pensaba ese templo otorgarle, porque él es el que media, el que interviene para que lleguen los padres franciscanos, que instalan su hospicio donde está San Francisco en la actualidad, ya por 1860 aproximadamente, y construyen ese bellísimo templo. Ante San Roque, también construida por el padre Salvatierra como capilla consagrada a Nuestra Señora del Patrocinio, después San Roque, ¿no? Y así sucesivamente los demás templos. Por eso te decía que va cambiando. La fe es inalterable y las devociones van cambiando. Claro. No se lo entiende muy bien el por qué, pero claro, se ponen en vigencia algunos santos dependiendo quién sea el padrino o el que lo propone, ¿no? Por ejemplo, hacia finales del siglo XVIII, de España traen la imagen de la Virgen de la Asunta, ¿no? Y la trae el gobernador Antonio de los Santos Seoane y produce un milagro que evita que los esclavos negros cometan una sangría contra los blancos mestizos, y a partir de ahí se va creando una devoción hacia esa Virgen que cobra mayor vigencia cuando uno de los descendientes de la familia, el obispo José Belisario Santisteban, le hace una ermita y le promueve una procesión anual en agosto, que convoca, mientras el obispo vivió, una gran convocatoria de parte de la población, ¿no? Mientras vivió, porque después de su fallecimiento fue perdiendo vigencia, y se va perdiendo la vigencia, hasta que ahora está ahí y prácticamente la mayoría ignora ese esplendor que tuvo alguna vez como convocante de fieles y devotos, ¿no? ¿Cómo llegan las vírgenes y los santos? Bueno, los santos llegan obviamente con el calendario cristiano, ¿no? Ya con el calendario cristiano. Con la fe cristiana, con los primeros religiosos a la región, obviamente. Ahora, el tema concreto de la Virgen de Cotoca, la advocación de la Virgen de Cotoca, se produce por una aparición aquí en el entorno de la... Que es la única aparición que hay. Al menos los otros son traídos. Claro. Son, exacto, ¿no? Son como producto de, por ejemplo, el caso de la Asunta es como producto de ese milagro, claro, que se entiende así, y evitó justamente una masacre, ¿no? Ahora, lo de la Virgen de Cotoca es similar a lo de Lourdes, a lo de Fátima, porque es una aparición. Que son apariciones. Exactamente. Que se produce aquí en lo que hoy es lo que hoy es la provincia de Guarnes, ¿no? En el área, en la zona aledaña a Susaquí, ¿no? Tengo entendido que hasta el siglo XIX, inclusive el lugar concreto de la aparición se llamaba La Grandiosa, que la menciona Alcides Orbiñí, y yo no sé por qué ha desaparecido esa denominación de ese lugar, ¿no es verdad? Solo se sabe que es en el área aledaña al rincón de Azusaquí, que formaba con otros rincones la famosa rinconada de Chané, ¿no es verdad? Que es lo que después fue la Enconada y hoy es Guarnes, la zona de mayor producción azucarera desde la colonia. Vamos a ir en los programas posteriores hablando de cada uno de los santos y de las vírgenes. Y los que han desaparecido y los que ahora... De los que han desaparecido y de los últimos... Este fenómeno que yo sepa es prácticamente único en el país, el de la Virgen que va de casa en casa, que tiene fieles, pero que no tiene procesiones grandes, claro, pero tiene fieles y se mantiene, y es casi una tradición de madres que le pasan a hijas. Así es, ¿no es cierto? Así es. Y tenemos 2 o 3 vírgenes todavía. Me parece que San Joaquín también hace ese... Ahora creo que ya tiene un lugar estable y fijo, claro, ¿no? Creo que al final, después del fallecimiento de la última persona que lo tenía, ahora está en el hogar de ancianos, me parece, que ya recaló ahí. Y de ahí tenemos santos nuevos. Claro, ¿no? Por ejemplo, el Señor de los Milagros. El Señor de los Milagros es uno. Que es una devoción muy peruana, ¿no? Es una devoción peruana. El Divino Niño. Yo he estado... creo que es una devoción muy colombiana también. Sí, sí. ¿No? Y mira vos, este asunto del Señor de los Milagros,
A mí me encantaba ir a subirme a un edificio en Lima, cuando vivía allá, para ver la procesión del Señor de los Milagros. La procesión del Señor de los Milagros en Lima lleva más de 1 millón de personas, ¿no? Es un auténtico ejército de fieles. Sí, y están vestidos con el color morado, pero además no es como aquí que caminan cada uno por su cuenta, digamos. No, allá vos ves que caminan de un lado a otro balanceándose. Claro. Van caminando. Entonces vos ves ese mar púrpura. Tiene una tradición mucho más antigua, ¿no? Ese mar púrpura, claro, y quienes... que va ondulando. Sí, sí. Y quienes se acercan a llevar al Señor de los Milagros, son una orden mucho más cerrada, que llevan... una cofradía. ¿Sí? Es una cofradía que llevan sus trajes y sus capuchones en punta, y que vaya uno a saber qué es exactamente lo que significa. Claro. Eso nosotros no lo hemos tenido como manifestaciones, pero de ninguna de las iglesias, ¿verdad? ¿O sí? No, al menos las crónicas de la Semana Santa, yo también en algún momento pensé que en el pasado de repente, pero acá sin capucha, desde siempre. Aquí sin capucha. Así es. ¿Ah? Así es, sin capucha, no hay evidencias de que se hubiesen... Hay una descripción muy hermosa que a mí me motivó muchísimo hacer una pintura sobre la procesión del Nazareno que hace don Alcides d'Orbigny, que vos sabés que la Semana Santa es parte del miércoles de ceniza, ¿no? El carnaval es una fiesta vinculada al cristianismo, ¿no es verdad? Y hablaba de esos cambios bruscos que él había participado, había visto el carnaval, y que de repente a partir del inicio de la cuaresma, digamos, después del miércoles de ceniza, ya era un recogimiento ya muy llamativo, ¿no? Y habla mucho de la solemnidad, que inclusive había como un presagio de tormenta aquel día del Viernes Santo, y se impacta por la atmósfera que se crea con esa devoción religiosa en la Semana Santa y en la procesión de Viernes Santo, ¿no? Pero es que la había, Carlos, vos y yo la hemos vivido. Y habla de la cofradía, de las cuando éramos chicos, acordate que pero no la de capucha. Lo que era el Viernes Santo. El Viernes antes. Santo, sí. La gente se vestía de negro. Evidentemente. Porque había muerto Cristo. Y la gente se vestía de luto. Y se velaba al claro, sepulcro. lo que pasa es que ahora con el crecimiento de la ciudad vos podés ver, por ejemplo, las procesiones de barrio, ya no es una sola. Claro que sí. ¿No es verdad? Se ha ido... Pero nosotros lo hemos vivido todavía. Claro, eso. por supuesto. Por supuesto. Yo me acuerdo que seguramente con mi abuela. Pero la fe, pienso de que es una de las características todavía fundamental de la identidad y de la cultura cruceña, ¿no es verdad? Eso para mí no tengo la menor duda, ¿no? La fe es una y las devociones son otras. Bueno, las devociones son devociones de fe, digamos, de cualquier manera, ¿no? Claro, pero la fe en Cristo, en la palabra, en el Evangelio, yo pienso otras manifestaciones de la fe estén alteradas. De repente hay corrientes últimas, de repente agitadas por otras culturas, no, inclusive no bolivianas, sino de más allá de los mares, ¿no? De otras corrientes religiosas que están promoviendo torpedear el cristianismo, ¿no? Que eso es evidente, que se está viendo en diferentes gobiernos patrocinados por esas corrientes, ¿no? Vamos a entrar entonces a partir del próximo programa, y en lo vamos a dejar ahí, ya con la historia de las iglesias, ¿te parece? Claro, de la tradición cristiana en nuestro pueblo, ¿no? Sí. Vale. Gracias.